¿Quién vive? Cristo. Siguen muy pobres, no han desayunado. ¿Quién vive? Cristo. Con ánimo. ¿Quién vive? Cristo. Ok. A su nombre Gloria. y a su pueblo. Victoria. Amén. Bueno, es un privilegio estar nuevamente aquí. El Señor nos permite estar aquí para llevar su palabra. Gracias por estar aquí congregados, donde el Señor nos quiere tener siempre bajo su cobertura, bajo su techo. Amén. Vamos a entrar en una oración para entrar al mensaje que el Señor nos ha dado. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial. Padre, en esta tarde, Señor, estamos ante tu presencia, Señor. Padre bendito, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que este mensaje que tú nos traes, Señor, sea llegando hasta allá, lo más profundo de nuestros corazones y quedándose ahí, Señor. Oh Padre bendito, te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque eres tú, Señor, quien hace de lo imposible posible, Señor. Eres tú, Padre bendito, Señor, quien levanta, Señor, al caído, Señor. Eres tú el que nos brinda las fuerzas a diario, Padre Santo, para salir adelante ante tantas situaciones que se están moviendo hoy en día en la calle, Señor. Padre, te pedimos esa cobertura especial por cada uno de nosotros, Señor. Padre, y que este mensaje llegue a todos aquellos que no pudieron llegar hoy a tu casa, Señor. Y que sean ellos, Señor, Padre, también levantados de la misma manera como tú nos vas a levantar en esta mañana, Señor, en tu palabra, Señor. Padre bendito, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, el Señor tiempo atrás me había dado a mí esta palabra y es algo que muchas veces nosotros nos enfocamos en algo negativo, y es cuando el Señor a nosotros nos dice no. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho no? No solamente el Señor, muchas veces hemos ido a una entrevista de trabajo, hemos sido bien preparados con un resumen bien grande y vamos confiados de que el trabajo va a ser para nosotros. Pero a veces llega el manager o el jefe de operaciones y nos dice no, y salimos desilusionados, salimos cabizbajos. Hemos visto también de pronto cuando queremos comprar algo y no nos aprueban un crédito, también salimos cabizbajos, también salimos mal, también salimos con el ánimo muy caído. Pero ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho no? Muchas veces. A mí Dios me ha dicho muchas veces no. Muchas veces he querido hacer algo por cuenta propia mía, pero Dios ha puesto ese stop, esa luz roja, y me ha dicho no. Pero cuando yo voy en contra, vienen siempre las consecuencias. Entonces, voy a comenzar con una historia corta. Dice, en cierta ocasión, habían 3 árboles, muy grandes, muy hermosos. Y se hablaban entre ellos los árboles, y el uno le decía al otro, yo quiero ser, cuando el leñador venga y me corte, quiero ser un gran cofre y guardar grandes tesoros. Ese era el sueño que tenía ese árbol. El otro árbol le decía, yo quiero que cuando el leñador me corte, quiero ser un gran barco, un gran navío, quiero navegar por los océanos, por los mares. El otro árbol, el sueño que el otro árbol tenía era que el otro árbol quería, el otro árbol quería servir para hacer como las mejores casas, los mejores castillos, que fuera formado para formar las mejores cimientos de la iglesia, de un castillo donde pudieran habitar grandes reyes. Pero todo sucedió al contrario. El primer árbol lo cortaron y
no pasó a ser un cofre que guardara grandes tesoros, sino que pasó perdón, ¿me permiten el otro micrófono? Tiene mucho feedback. El primer árbol no logró cumplir su propósito. El leñador lo cortó y pasó a hacer una vasija donde alimentaban al ganado, donde ponían el heno. Entonces, el sueño que ese árbol tenía era un sueño ya frustrado. Ya se veía en algo, en la suciedad, en la mugre, en el lodo, alimentando animales. El segundo árbol no pasó a ser lo que él quería, hacer un gran barco, un gran navío que transportara reyes, riquezas, y pasó a ser una barca que transportaba pescadores, algo pequeño, lo más insignificativo para él. El tercer árbol tampoco cumplió su propósito, lo que él quería formar un castillo, grandes paredes, grandes murallas, y pasó a ser tablones. Lo cortaron y lo arrinconaron. Entonces aquí vemos cuando el Señor a uno le pone un stop muchas veces a los sueños que uno quiere. Y estamos viendo que no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere que se haga en nuestras vidas. Estos árboles tenían ese anhelo de ser algo grande en la vida, de hacer esa marca en la historia. Pero Dios les dijo, no, esa no es tu función. Así mismo sucede con nosotros. Muchos de nosotros queremos llegar muy lejos. Muchos de nosotros queremos pasar por encima de muchas cosas. Pero si Dios te dice no, tenemos que obedecerle al Señor. Amén. Porque sabemos que si hay una desobediencia, viene un pecado. Y si viene un pecado, vamos a caer mucho en tentación. Y al caer en tentación, lo que estamos es perdiéndonos en el mundo. Y Dios a nosotros nos da las pautas y tenemos que confiar siempre en Él. Amén. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 al 8. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 al 8. La palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, pidió: oídme, hermanos míos, pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre,
si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que seáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Esto es palabra de Dios. Amén. Dígale a su hermano en este momento, no. Muchas veces así, a veces cuando nosotros necesitamos un favor, a veces nos dicen no. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos un golpe fuerte porque pensamos que nos van a colaborar, que nos van a ayudar, ¿no? Y sentimos ese no. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho un no? Muchas veces. A mí me lo ha dicho muchas veces el Señor. El no es una expresión que nos puede negar algo que nos ha sido ya dado o arrebatar algo que ya nos había sido entregado. Muchas veces ya tenemos las cosas y creemos que ya lo hemos logrado, pero cuando el Señor dice no, te las quita nuevamente, porque muchas veces nos olvidamos el esfuerzo que se tuvo que hacer para conseguir las cosas y ya queremos pasar por encima de mucha gente o de muchas situaciones. Entonces estamos perdiendo esa humildad, esa sencillez en nosotros, y en ese momento el Señor dice, yo no te quiero así. Yo te quiero como cuando tú te postrabas y orabas por esa bendición, y esa bendición te la di yo, pero estás cambiando, estás convirtiéndote en otra persona a la cual yo no le sirvo, a la cual yo no le voy a dar esos milagros, a la cual yo no le voy a dar esas bendiciones, y el Señor decide volverte a quitar lo que ya te ha dado. Dice, hoy vamos a ver lo que sucede en nuestras vidas espirituales. Dice, cuando Dios dice no, veamos en primer lugar, cuando Dios nos dice no a algo que nos ha sido ya entregado, a un sueño, a un anhelo del corazón que no se cumple. Retomemos la palabra en 1 Crónicas 28, 1 al 8, en el versículo 3, que dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Muchos sabemos quién era David. Muchos sabemos que David seguía mucho al pueblo de Dios y los atacaba y los destruía. Y sus manos estaban manchadas de mucha sangre. Pero aún así, Dios vio en ese hombre que perseguía a su pueblo, vio que él podía dirigir a su pueblo a la tierra prometida. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. A pesar de haber perseguido a su pueblo y haber matado muchas almas, muchas vidas, Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Cambió este hombre, pasó de ser un hombre de guerra con sus manos llenas de sangre a ser el danzador del Señor. Le danzaba a Jehová, le danzaba de una manera increíble que el pueblo se sorprendía. El pueblo no lo reconocía como él era anteriormente, ya lo veía de otra manera, como Dios lo había transformado, lo había cambiado. Dice, David tenía un deseo muy grande en su corazón y era edificar la casa de Jehová. Pero aquí vemos que el Señor le dijo a él, no. Si David hubiera ido en contra de lo que el Señor le dijo y edifica esa casa, David no hubiese sido el rey de Israel en ese tiempo. ¿Por qué razón no hubiese sido el rey de Israel? Porque estaba yendo en contra de lo que Dios le había mostrado o de lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos dice,
lo que tenemos que hacer y hacemos lo contrario. El Señor nos dice, quiero que me limpies aquí, que me arregles acá, o quiero que vayas y lleves este mensaje, y tú no lo haces. O el Señor quiere que tú lleves este mensaje a cierta persona, pero resulta dándotelo a otra persona. Entonces, estamos llevando la contraria a lo que Dios nos está mandando a hacer. Y en ese momento, cuando nosotros de siempre, y eso lo he escuchado yo mucho, es que yo le sirvo a Dios, llevo años sirviéndole a Dios, le obedezco a lo que Él dice, voy donde Él quiere ir. Una cosa es obedecer, otra cosa es hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Yo puedo obedecer, el Señor me puede decir, váyase a la China, yo voy a la China, pero si el Señor me manda a ir a la China a predicarle al presidente de la China y yo no le predico a ese presidente, ese viaje mío fue en vano. Porque si el Señor me está mandando a hacerlo es porque el Señor ya tiene todo el camino libre para yo poder llegar hasta ese hombre. Y no va a haber ningún impedimento. Y el Señor va a permitir que ese hombre o esa mujer reciba el mensaje que ha sido enviado. Entonces, no creamos que servir en un ministerio, servir en una congregación, en una iglesia por muchos años, tenemos que exigirle al Señor que nos dé esa bendición. Eso no funciona de esta manera. Nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios, es saber entender el mensaje que Él nos está dando y saber llevar ese mensaje de la manera como Él quiere que se dé. No es a nuestra manera. Dice, cuando Dios dice no a un deseo de nuestro corazón, a un proyecto, inclusive a una decisión ya tomada por nuestra cuenta, vemos que como el caso de David puede ser por consecuencia de una falta o pecado o desobediencia. La razón que Dios le dio a David, eso la vimos en el versículo 3, porque tú eres un hombre de guerra, porque has derramado mucha sangre. El Señor no quería que David fuera el edificador de esta casa, pero él tenía su motivo. Dice, el pelear en la guerra no es pecado, porque es impuesto por la autoridad dada a los hombres y existe desde los tiempos de Abraham. Pero aún así, Dios no quería mancha alguna para su templo. Pero además le dice, y has derramado mucha sangre. O sea, un hombre que ha sido un hombre de guerra, un hombre que en tiempo atrás fue el que perseguía al pueblo del Señor, no podía tener ese privilegio de edificar la casa para el Señor. Porque la iba a edificar bajo unas condiciones no aptas para el Señor, la iba a edificar con mancha. Dios buscaba un hombre libre de pecado, un hombre libre de mancha, que no estuviera con sus manos ensangrentadas como las tenía David. Dice, recordemos que David se las arregló para que Urías Eteo fuese muerto. Él mismo propició su muerte. Todo pecado genera una consecuencia. Muchos de nosotros podemos pecar y decimos no me vieron, pero hay, como dicen, es un dicho que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Todo sale a la luz. El Señor va a permitir que ese pecado que tú has venido escondiendo, tarde que temprano, salga a la luz. Y cuando salga a la luz, ya ahí tú te vas a sentir, me descubrieron, me pillaron, pero resulta que es que nadie te ha descubierto. Dios, si tú le sirves a Dios, tienes que servir de una manera correcta. Servirle al Señor de una manera que tú digas, estoy libre de mancha. Que no atraigas esas manchas a tu vida, que no tengas nada oculto. Y asimismo, si yo le estoy sirviendo al Señor
como un hombre libre de mancha, y el día que yo me siga postrando, el Señor va a permitir que todos los deseos que yo tengo en mi corazón, mis anhelos, se hagan realidad. Eso es una recompensa que el Señor a nosotros nos da, pero es de la manera como nosotros le sirvamos a Él. Amén. Es la manera como el Señor nos quiere formar a nosotros día a día, dejarnos moldear, dejar que el Señor nos quebrante y nos pase nuevamente por las manos del alfarero y vuelva y haga de nosotros esa vasija nueva, así como lo hizo con David. Dice, Dios es Dios de misericordia, de amor y de perdón, y tengan la plena seguridad de que Dios perdonó a David porque él se arrepintió de corazón y hoy se halla en su presencia. Amén. Sí, también hemos escuchado que Dios perdona hasta en el último segundo de vida de la persona. Por muy mala que esta persona haya sido, por muy asesino que esta persona haya sido, si esta persona le clama a Dios en su último segundo de vida y clama por ese perdón, el amor de Dios es tan inmenso con nosotros que lo perdona. Amén. Y permite que ascienda con él al reino. Amén, aleluya. Entonces, no pensemos que todo el que esté afuera en el mundo está perdido. Todos esos que están afuera cometiendo fechorías, asesinando, tienen todavía esa luz de esperanza de ser salvos. Y muchas veces a nosotros el Señor nos pone en el corazón, llévele palabra. Pero a veces uno lo piensa, bueno, es que es un hombre peligroso, es un ladrón, es un asesino. Pero ahí es donde yo no estoy obedeciendo al Señor. Si el Señor me está mandando, delante de mí va un ejército. Amén. Y delante de mí va ese ejército tumbando todos esos demonios que van a impedir que yo llegue a dar ese mensaje a ese hombre. Amén. Y cuando ese mensaje sea llegado al corazón de ese hombre va a cambiar. Y ese hombre va a ver la necesidad de seguir buscando de lo que el Señor tiene para nosotros en su libro. Amén. Dice, por esto cuando Dios nos dice no, es para disciplinarnos y enseñarnos. Dios dice no cuando pecamos, Dios dice no cuando le pecamos o le fallamos, pero Dios también dice que espera ver un corazón estremecido, restaurado, constricto y humillado, que esté dispuesto a seguir caminando a su lado para entregarle sus bendiciones. Amén. Números 26:12. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel,
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí estamos viendo la desobediencia que tuvo Moisés y Aarón. Estamos viendo cómo el Señor a estos dos grandes siervos les dijo no. Y esto sucede mucho en muchos ministerios, en muchas iglesias, y se ve hoy en día con muchos grandes predicadores, que el Señor da para que nosotros demos al pueblo y mostremos al pueblo que no somos nosotros, que es la misericordia de Dios derramándose en ese predicador, en esa pastora, en ese pastor, para llevar ese mensaje. Pero terminamos dándonos nosotros la vanagloria y decimos: es que yo me preparé para esto, es que yo me quemé las cejas estudiando para esto, es que mi Dios tiene preferencia conmigo. Pero resulta que es que esa palabra puede llegar distorsionada a ese pueblo. ¿Por qué razón va a llegar distorsionada esa palabra? Porque no se está cumpliendo el propósito de Dios. Así como Dios le dijo a Moisés: ve con la vara y háblale a la peña para que brote el agua, Moisés hizo lo contrario. Moisés fue y golpeó la peña, y en ningún momento el Señor le dijo: golpea la peña. En ningún momento el Señor le dijo: ve y agarra la peña con la vara y dale hasta que te canses, hasta que le saques la última gota de agua. El Señor le dijo a Moisés: ve y habla a la peña, y de la peña brotará esa agua, donde le darás de beber al pueblo y a las bestias. Y a lo último, él mismo, Moisés, estaba diciendo: yo os haré brotar agua. Se está dando la vanagloria a él. Está diciendo que lo que salió de la peña fue porque él lo dijo, mas no le dio la posición que le tenía que dar a Dios. Y eso sucede con muchos de nosotros. Con muchos de nosotros sucede. Muchas veces el Señor nos da a nosotros la manera o la forma de hacer algo, y no le damos a Dios lo que le corresponde. Yo prefiero que a mí el pueblo me siga mirando como ese vaso que le sirve al Señor, a hacer ese utensilio de oro colgado en un estante que no sirve para nada. Dice: ¿cuántas veces el Señor nos ha enviado a compartirle a una persona en el trabajo, en el bus, en la misma comunidad? Muchas veces Dios te ha preparado, te ha fundamentado, y sin que tú lo sepas, te envía a un lugar donde Él necesita sencillamente de tu testimonio, pero aún así le fallamos. Aún así caemos en ese juego que el enemigo a veces pone. No, eso fue usted que lo hizo. Y muchas veces vemos que las cosas se dan y ya nos sentimos como ese pavo real, abriendo esas alas y creyéndonos mucho. Pero seguimos postrados pidiendo por esa sanidad, seguimos postrados pidiendo por esa bendición, seguimos postrados clamando por nuestras familias, pero no le doy al Señor su puesto. Y así queremos que el Señor nos dé a nosotros esa bendición. Resulta que el Señor nos va a seguir diciendo noche y día no. Y un no del Señor duele. Y duele más que le diga a uno el hermano, o que me diga a mí mi esposa no.
Duele más el no del Señor. Amén. Yo prefiero que todos me digan a mí no, pero que el Señor nunca me diga a mí no. Dios dice no cuando tu pastor o el predicador te dice pasa al frente que voy a orar para que seas sanado, restaurado, ministrado, y tú por falta de fe no lo haces. Muchas veces venimos buscando esa sanidad, venimos buscando esa restauración en nuestros corazones y estamos sentados. Y de pronto el Señor pone ese sentir en ese predicador, en ese pastor, en la pastora, en decir, pasen al frente, que el Señor va a derramar en ustedes esta sanidad. Pero muchas veces ponemos nuestra fe por el piso y decimos, ¿qué es una oración que me va a sanar? Entonces, tú lo estás pensando, no estás creyendo, tienes la fe por el piso, el Señor nunca te va a sanar. Ahí el Señor te va a decir no. Porque no creíste en mí, porque no buscaste de mí, o buscaste a tu manera, no a la manera como yo lo quería. Y el Señor siempre te va a decir no. Lo que sabemos es que Dios quiere restaurarnos, quiere sanarnos, quiere derramar su gloria y su poder sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros amigos. Y quiere que nuestros amigos digan que quieren tener y servir a ese mismo Cristo que nosotros le servimos. Amén, amén. Primera de Samuel 16, del 1 al 6 y 9. Primera de Samuel, capítulo 16, 1, 6 y versículo 9. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Tampoco a este ha elegido Jehová. Dice, Dios dice no cuando miramos con ojos carnales y no con los ojos espirituales. Dios dice no cuando quiero hacer mi voluntad y no la suya. Samuel venía de una decepción. No hacía sino llorar. Se la pasaba en un rincón llorando. Llore y llore y llore y llore por la muerte de Saúl. Y llore. Y Dios le encomendó a él a buscar al próximo rey.
¿A cuántos de nosotros el Señor de pronto hemos estado en un momento difícil, crucial de nuestras vidas, donde no queremos hacer absolutamente nada? Pero en ese momento el Señor te dice: te necesito. Coge tu arma que te necesito. Y yo creo que hay muchos que hemos dicho: no lo voy a hacer, porque no me siento capaz, porque me siento derrumbado, porque me siento triste, porque me siento acabado. No lo voy a hacer, porque sé que no va a salir palabra de mi boca para poder llevar bendición a otro sitio. Pero resulta que si el Señor te lo está mandando, el Señor te va a dar a ti las fuerzas, el Señor te va a dar la palabra, el Señor te va a dar ese mensaje, el Señor te va a usar como ese vaso de honra para muchos, y va a permitir que a través de ti se haga esos milagros que muchos necesitan allá afuera. Amén. Dice, Dios le recomienda buscar el próximo rey. El mismo Samuel ungió a Saúl, y en el fondo él se debería de sentir como si le hubiese fallado a todo un pueblo. Por esto su dolor y su queja, y muy seguramente tenía temor de no hacer lo que Dios quería. Dios, antes de enviarlo, le dice: llena tu cuerno de aceite. Ahora no es que vamos a ir a comprar cuernos y a llenarlos de aceite, ¿no? Lo que el Señor le estaba diciendo espiritualmente a él era: póstrate, ora, clámame, y yo te voy a dar a ti las fuerzas, te voy a dar a ti lo que tú necesitas para llegar a buscar al próximo rey. Muchos de nosotros tenemos la situación difícil y queremos resolver a nuestra manera, pero no llenamos ese cuerno de aceite. No le dedicamos al Señor esos 10, 15, 20, 30, una hora postrándonos al Señor a buscar de Él la solución. Dios es nuestra solución para todo problema que se nos presente. Amén. Y si Dios quiere que yo llene mi cuerno de aceite, lo haré. Aleluya. Y me postraré las veces que sean necesarias para que yo pueda recibir lo que yo he anhelado. Pero sin oración, la fe queda por el piso. Si no hay una oración constante, no va a haber esa fe alta. Amén. Abraham lo conocían como el padre de la fe, pero era porque este hombre buscaba de esa presencia de Dios constantemente, a diario, a cualquier hora. Y de ahí el Señor le dijo: padre de la fe, porque la fe que tenía este hombre era inmensa. Y así mismo el Señor quiere que nosotros tengamos esa fe como la tenía Abraham. Y si vamos a tener esa fe así como la tenía Abraham, buscando del Señor noche y día, va a ser difícil que nosotros escuchemos ese no de parte de Dios. Amén. Versículo 7 dice, en el versículo 7 vemos que Samuel vio inicialmente al hombre, vio en el hombre la belleza, el porte y la estatura, pero tuvo la firmeza de decir a Isaí que no. O sea, vemos que eran varios los hijos, iban pasando uno por uno, y él decía: este es alto, ojiverde, rubio, este puede ser un gran rey, este puede ser lo mejor, este tiene esto tiene lo otro, pero él estaba mirando era la belleza física de la persona. Más aún, en ningún momento dijo: a este voy a ungir. Yo creo que el Señor a nosotros nos da esas bendiciones siendo chaparritos, siendo negritos, siendo tuerticos,
faltándonos una mano. El Señor no se fija en la belleza. El Señor se fija en lo que tú tienes aquí, Amén. en el corazón. Amén. Muchas veces sucede en la vida real. Hombres buscando mujeres divinas, modelos, para exhibirlas como un trofeo. Pero ese corazón es pobre. Y así de lo mismo hermosa, así mismo tiene cantidad de hombres siguiéndola. Igual las mujeres a los hombres. Y en esos tiempos atrás, muchos años atrás, cuando yo estaba en la escuela, yo le decía a mis amigos, yo prefiero andar con una fea que con una linda. Porque la fea va a tener un sentimiento lindo hacia mí. Y sé que yo la voy a aprender a querer. Amén. Pero una mujer linda va a coquetearle a todo el mundo. Aleluya. Un hombre bien puesto le va a coquetear a cuanta mujer se le atraviese. Entonces aprendamos no a ver lo físico, sino a ver el corazón de aquella persona. Aprender a ver esos sentimientos, aprender a ver ese valor que el Señor ha puesto en esa persona. Amén. Dice, Jehová no ha elegido a estos, que le dio esta firmeza, el haber llenado su cuerno de aceite. Dios quiere que tú te levantes y dejes de llorar y llenes tu cuerno de aceite para que hagas conforme su voluntad y tus obras sean prosperadas. Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dice no cuando algo se puede convertir en una tentación y nos lleve a caer. Muchos nos sucede, de pronto estamos pasando por una situación difícil, un momento duro, va un hombre, se le cae un dinero y nosotros decimos, ahí está la bendición. Pero resulta que de pronto te ve un policía y por esa tentación te estás metiendo en un problema. Nosotros no nos podemos fijar en lo terrenal, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en lo espiritual. Aleluya. Y si ponemos nuestros ojos en lo espiritual, el Señor va a mover cielo y tierra para que tus anhelos de tu corazón se cumplan. Porque acordémonos que el Señor es un Dios de promesa. El Señor es de los que nos promete y nos cumple, si nosotros le cumplimos a Él. No esperemos que el Señor nos cumpla lo que nosotros queramos, si nosotros no le vamos a cumplir a Él. Si nosotros no le vamos a servir a Él conforme Él quiere que le sirvamos, porque de otra manera vamos a seguir aquí sentados, calentando sillas por años y años y años. La mayoría de los mandamientos comienzan con un no. Estamos viendo los 10 mandamientos. El Señor no dice, sí codiciarás la mujer de tu prójimo. El Señor dice, no. El Señor sí dice, no dice, sí robarás. El Señor dice, no. El Señor no dice, sí matarás. El Señor te dice, no. ¿Qué tan difícil para nosotros es obedecer a eso que el Señor nos dejó estipulado? A eso que el Señor dio a ese pueblo muchos años atrás. Muchas veces para nosotros es difícil, pero para Dios no es imposible. Si nosotros ponemos nuestro corazón contrito y humillado ante el Señor nos va a hacer a nosotros vivir esta palabra de la manera como Él quiere que la vivamos. Y de la forma como Él quiere que nosotros andemos. Sencillamente Dios ha dicho no a estos placeres de la vida
para asegurar nuestra salvación. Si Dios no quisiera que nosotros fuéramos salvos, no hubiera dejado los mandamientos. Y Dios hubiera dicho, defiéndete como quieras y busca tu salvación como quieras. Pero Dios nos dejó esa pauta, nos dejó ese no desde hace muchos años. Y está en nosotros si queremos aceptar ese no para ser salvos o si queremos desechar ese no y vivir en esa vida pecaminosa que el mundo nos ofrece. ¿Valdrá la pena que nos haya dicho no? Amén. Hagámonos esta pregunta, ¿valdrá la pena que el Señor nos haya dicho no? Amén. Para mí sí. Amén. Para mí sí vale la pena. Aleluya. Porque sé que el día que yo obtenga las cosas, las voy a obtener por la bendición que el Señor derrame en mi hogar, en mi trabajo, en mi Amén. familia. Amén. Y por eso tenemos que poner esa fe en el Señor. No podemos actuar por emoción. Por emoción se cometen errores. Por emoción se peca. Por emoción se cae. Y después estamos diciendo, es que Dios no me quiere. Es que Dios me abandonó. Es que Dios me dejó atrás, me dio la espalda. Dios no tiene nada que ver en esto. Dios no tiene absolutamente nada que ver en esto. Dios te dijo a ti un no desde un comienzo. Y los necios y los tercos somos nosotros. Amén. Muchos vamos en contra de la corriente. El Señor te quiere tirar por este riachuelo, pero yo me quiero devolver. Y aquí hay algo que el Señor me dio a mí muchos años atrás, una visión del salmón. Es el único pez que va en contra de la corriente. Y el final del salmón, cuando logra llegar a su sitio, el salmón muere. Deposita así los huevos, pero muere. Y cuando el salmón va subiendo por esa corriente del río, se presentan muchas adversidades. Y entre esas están los osos grandes con sus garras filudas cazándolos. Así tenemos que ver nuestras vidas. No ir en contra de lo que Dios quiere. Porque si vamos en contra de lo que Dios quiere, nos vamos a encontrar esos mismos osos allá afuera, con esas garras filudas esperando para acabarnos, para destruirnos. Y ya cuando esos lobos, esos osos nos destruyan, ya vamos a decirle al Señor, ¿y por qué? Porque es que no quisimos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios dice, yo no te voy a bendecir si estás yendo en contra de mi palabra. Si vas en contra de lo que te estoy diciendo, para mí es un no rotundo. Y ya hasta el Señor va a decir, me cansé de ti. Ya me cansé de ti, ya no más. Y ahí es donde vamos, como decimos, a pasar las duras y las maduras, tratando de volver a buscar el camino correcto. Y es donde ya el enemigo está tirando y tirando y tirando y tirando, y te logró sacar del propósito que Dios tiene para tu vida. Primera de Samuel 15, 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ven pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho,
vacas, ovejas, camellos y asnos. En el 10:11, vamos en el mismo libro de 1 Samuel, en el 10:11, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos lo que el Señor hizo. El Señor mandó a Saúl para que hiciera ¿qué? Acabara con ese pueblo, acabara con todo, niños, hasta los bebés que estaban siendo amamantados. Pero él se puso a adivinar: ¿será este malo o será este bueno? Y no cumplió lo que el Señor quería, y le fue quitado el reinado de Israel. Aquí es donde vemos muchos que queremos llegar muy lejos y el Señor nos permite llegar, pero no hacemos la voluntad de Dios y vamos a caer como cocos. Y cuando el golpe lo recibamos, va a ser un golpe fuerte. Dios dice no cuando ha delegado autoridad y la ejercemos mal. Saúl no hizo las cosas como Dios le había ordenado, por esto cayó en pecado de rebelión y obstinación. Dios nos dice no cuando nos ha entregado un trabajo y no volvemos a la iglesia porque estamos cansados. Le clamamos a Dios si estamos sin trabajo y le clamamos: Padre, quiero este trabajo, y te dan el trabajo, pero el enemigo es astuto. Dios te dio la bendición, yo te voy a dar una bendición extra, horas extras de trabajo, trabajo forzoso, y llega el domingo y vemos lo que se ve hoy en día: iglesias vacías. Y llamamos a preguntar: es que tuve una semana tan pesada de trabajo, yo me quise quedar descansando. Pero resulta que Dios te dio la bendición, Dios te la quita. Porque para Dios es preferible que tú le sirvas a que dejes de servir. Y si yo le sirvo de agrado y de corazón al Señor, en mi casa no va a faltar nunca nada. Amén, aleluya. Dios nos dice no cuando no somos buenos patronos. Pueden haber 100 postulándose para la posición de gerente de una compañía, para la posición de un supervisor. Pero si yo no sé dirigir mi casa, ¿cómo voy a dirigir una empresa? Y en ese momento yo puedo tener los mejores requisitos, yo puedo ser el número 1 para ocupar esa posición, pero si yo no sé dirigir ni mi propia vida, ¿cómo voy a dirigir a 100 hombres? Y en ese momento Dios te dice: no, tú no eres apto para ser un patrono. Dios nos dice no cuando no cumplimos con la educación moral de nuestros hijos. Y vemos que muchas veces no son testimonio. Y en ese momento nos damos cuenta que hemos fallado a lo que Dios quiere que nosotros hagamos por nuestros hijos. Cuando tienes autoridad y el Señor ha entregado esas bendiciones en tus manos y no obramos de forma correcta, Dios nos dice no más.
hasta aquí llegué contigo. Génesis 29, versículo 23 al 26. Génesis 29, versículo 23 al 26. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él. Se llegó, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Cómo te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. En esa época era muy distinto. Se va la hija mayor, no la menor. Pero quería la menor. Cuando se dio cuenta, le habían traído la que no era. Jacob tenía asegurada a Raquel por medio de un pacto. Y en este entonces no se rompían los pactos. Dios dice no cuando es necesario primero pasar por el desierto para ser probados y aprender a valorar la bendición. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por estos desiertos y los hemos pasado muchos. Pero si no valoramos esa bendición que Dios nos está dando y no aprendemos nada de ese desierto, vamos a seguir en ese mismo desierto, día tras día, mes tras mes, año tras año. Así que tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos está mostrando a través de ese desierto y aprender de eso para no volver a pasarlo. Vemos que Raquel no podía tener hijos. Pero yo le tengo una buena noticia. Dios también le dice al enemigo que no. Dios no solamente nos está diciendo a nosotros no. Dios también le dice al enemigo no. Le dice, quieto, no más, no dañarás, no robarás más a mis hijos, no destruirás más sus hogares, no los harás caer de nuevo. Y eso lo hizo con Job. Muchos saben la historia de Job. Y Dios le dijo al enemigo, no lo matarás, no lo dañarás, te llevarás todo lo que quisieres, pero a este no me lo tocarás. De la misma manera el Señor hace con nosotros. De la misma manera le dice al enemigo, quieto, no lo vas a hacer. Y aún el enemigo, teniendo las mismas autoridades que puede tener el Señor, le tiene más respeto a él. Y el enemigo se frena. Y el enemigo sabe que si hace algo le va a ir peor. Pero sabemos por qué razón. Porque nosotros le estamos entregando nuestro corazón, nuestra vida a Dios. Amén. Y por eso Dios decide decirle al enemigo no. Por eso Dios decide decirle a estos espíritus que de pronto nos están atacando, les va a decir, no lo tocarás, no lo harás sufrir, no lo vas a poner enfermo. Pero es únicamente porque nosotros le estamos sirviendo a un Dios que vive, que reina y es un Dios de justicia. Amén. Aleluya. Como hemos visto, cuando Dios dice no,
como hemos visto, cuando Dios dice no, obra para nuestra bendición. Todo no de Dios trae no solo bendición, sino restauración. Muchas veces, cuando sentimos ese no, nos da ira en ese instante, pero vemos que más adelante vemos el porqué. El Señor nos muestra el porqué. Y resulta que detrás de ese no viene una bendición mucho más grande. Aleluya. Y tenemos que estar siempre ahí, confiados. Tenemos que adorarle como a Abraham. Tan pronto Dios cambió de planes, no fue corriendo a abrazar a su hijo. Fue corriendo a ofrecer el cordero. Dios quería ese sacrificio y quería que lo hiciera con el hijo. Y Abraham no fue a abrazarlo al hijo a decir, perdóname, lo tengo que hacer. No. Abraham le obedeció. Le obedeció. Y lo que hizo fue darle a entender al Señor que la fe que él tenía en él era tan inmensa que sabía que no tenía que sacrificar a su hijo. Que sabía que en ese momento, hasta en ese último segundo, el Señor le iba a decir, sacrifica el becerro, sacrifica el cordero. Porque ahí el Señor le puso en prueba el corazón de este hombre y vio que en este hombre había un hombre de bien, un hombre fiel, un hombre leal a su palabra. Obedecerle y orar. El Señor le dijo a Job que orara por todos aquellos que le habían dado menosprecio, maltrato, murmurado, por los que se habían burlado, y Job fue obediente. Muchos se burlaron de Job, pero el Señor le mostró, ora por todos ellos. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha mostrado orar por los que nos han hecho mal? Amén. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos hecho? Amén. Si nosotros no somos capaces de hacerlo, no estamos en nada. El Señor no va a tener una manifestación en nuestra vida hasta que nosotros no aceptemos a perdonar. Dice, por causa de todo esto, todo lo que le fue negado a Job, le fue restaurado y le fue restaurado el doble. Por eso, hermanos, no nos afanemos. Si Dios nos dijo no, permanezcamos en Él. Y Él va a restaurar en nosotros todo en un doble porción. Amén. Ya para terminar, dice, vamos a retomar la historia de los árboles. Dice, el árbol que fue convertido en batea para colocar el heno de alimentas a las vacas y ovejas, le sirvió a un hombre y a una mujer que llegaron a un establo. Ella dio a luz y colocaron al niño sobre el heno. Del pesebre. El hombre quería haber hecho una pequeña cuna para el niño, pero no tenía pero tenía que contentarse con este pesebre. El árbol sintió que era parte de algo maravilloso y que se le había concedido tener el mayor tesoro de todos los tiempos. ¿Qué quería hacer el primer árbol al comienzo? Un cofre. Y tener grandes tesoros. Pero el Señor lo tenía para otro propósito, tener el heno donde iban a hacer él. ¿Qué más grande tesoro podía guardar ese árbol? El segundo árbol fue convertido en una barca y no en un gran navío, como deseaba. Le sirvió a varios hombres que se subieron a esta barca. Uno de ellos estaba cansado y se durmió. Mientras cruzaban un lago, se levantó una tormenta fuertísima y el árbol pensaba que no iba a resistir lo suficiente
para salvar a aquellos hombres. Los otros despertaron al que estaba dormido. Él se levantó y dijo: cállate. Y la tormenta se apaciguó. Entonces el árbol se dio cuenta de que en la barca iba el Rey de Reyes. Amén. Finalmente, tiempo después, se acercó alguien a coger los tablones del tercer árbol que había sido arrinconado. Unió dos en forma de cruz y se los pusieron encima a un hombre ensangrentado que los llevó por las calles mientras la gente lo insultaba. Cuando llegaron a una colina, el hombre fue clavado en el madero y levantado en el aire para que muriese en lo alto, a la vista de todos. Cuando llegó el siguiente domingo, el árbol comprendió que había sido lo suficientemente fuerte para estar sobre la cumbre y acercarse tanto a Dios como fuese posible, porque Jesús había sido crucificado en él. Así que vimos que los tres árboles querían algo distinto, pero el Señor los tenía para otras cosas. Hermanos, no nos es posible saber si siempre que prepara, no podemos saber lo que siempre Dios prepara para nosotros, pero debemos saber que sus planes no son los nuestros. Sus planes son muchos más sublimes a nuestra presencia. Esto fue lo que el Señor me dio para ustedes en este día. Que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a despedir el servicio, vamos a entrar en oración. Padre bendito, Padre amado, Señor, toda la honra y toda la gloria sea para ti, mi Dios Rey Celestial, Padre bendito. Oh Padre Santo, Señor, en esta tarde, Señor, partiremos de tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Y Padre, mi Dios Rey Celestial, te pido, Señor, que seas tú llevando ángeles, guardianes, guerreros y escuderos alrededor de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que los lleves con bien hasta sus hogares, Señor. Oh Padre bendito, y que esta palabra, Señor, que tú me permitiste llevar hoy, Señor, sea llevada a todos aquellos que no pudieron estar hoy aquí presentes, Señor. Oh Padre bendito, Señor, y que todos los que estemos saliendo de aquí, Señor, salgamos, Padre bendito, Señor, creyendo y confiando cada día más en ti, Señor, y que aprendamos a aceptar, Señor, las decisiones que tú tomas en nuestras vidas, Señor. Oh Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.